Buenos días, queridos hermanos. Una alegría volver a reunirnos y comenzando este año 2023. Tenemos solo 22 días de comenzado este año y podemos ver ya que el mundo está inquieto, el mundo está preocupado, se juntan las gentes para preguntarse iniquidades, se agolpan. Y veíamos en estos días nuestro país acaba de terminar el Congreso Futuro 2023. En este congreso se reúnen varias personalidades, científicos, los mejores científicos de nuestro país, algunos premios Nobel y científicos internacionales también. Y interesante porque en el fondo están inquietos, la gente está inquieta y gente que son científicos. Entonces, se hacían 6 preguntas en este seminario, en este futuro congreso futuro. Y curioso, porque los 6 es un número de hombre, es un número, ¿cierto?, que en la Biblia dice que es número de hombre. Fue creado el hombre en el 6º día. Por eso, curiosamente, se hacían 6 preguntas. Y el lunes 16 decían, ¿qué nos inspira? El martes 17 se preguntan ¿en qué estamos? El miércoles 18 se preguntaban ¿de dónde venimos? El jueves 19, ¿qué queremos? El viernes 20 decían ¿pero cómo lo hacemos? Y el sábado terminaron diciendo ¿hasta dónde podemos llegar? Esto se inquietan, son las inquietudes de la gente de hoy en día, ¿cierto? Y obviamente porque hay países que imponen sanciones económicas a otros países, hay países que han declarado el aborto de los 0 a los 4 meses, en todas partes hay migrantes, en todas partes del mundo hay migración. En temas militares los expertos hablan de una factible y muy concreta guerra mundial. Expertos también de salud hablan de nuevas pestes, etc. Hay mucho. En cambio climático también dice que se perderá todo lo que es cultivo en la mitad del globo terráqueo. El crimen está desatado en todas partes, la inflación produciendo pobreza insostenible. Hoy vemos en la televisión en nuestro país cómo muchas playas de nuestro país, del litoral, están desapareciendo. Y en unos breves años más, 8 años más, probablemente ya no existan muchas de nuestras playas que están en nuestro país. En América Latina vemos Brasil, Perú, Bolivia con problemas, protestas. Ayer veía en España otro problema y gente protestando y gente inquieta, muy complicada. Por esto la humanidad se hace ciertamente tantas preguntas. Pero ellos pueden responder estas preguntas, se hacen ideas, pero son teorías, porque científicamente debieran ser comprobadas para ser una realidad. Pero no lo pueden comprobar, por lo tanto siguen siendo teorías, deseos, algunas propuestas, ideas, pero no pasan de ser a una, no pueden ser y no se transforman en realidades. Hay muchos deseos en el mundo, pero que hoy día, por más que el hombre desea, no las tiene. El hombre desea paz, pero no las tiene. El hombre desea bienestar, pero no hay bienestar. Entonces, estas preguntas nosotros las podríamos contestar si nosotros nos hiciéramos estas preguntas. Si nosotros nos preguntáramos ¿qué nos inspira? Para nosotros nos inspira una vida eterna en Cristo, ¿cierto? ¿En qué estamos? Esperando la venida de Cristo. ¿De dónde venimos? De recibir a Cristo. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué queremos? Vivir en Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Renunciando a nuestro yo y siguiendo a Cristo. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Que era la última pregunta que ellos se hacían. La verdad que no hay límites en Cristo. No hay límites. Entonces, como nosotros sabemos, como nosotros conocemos la verdad,
ciertamente por la palabra fiel y verdadera, la infalible palabra de Dios, que no puede ser desmentida ni siquiera por la ciencia. La palabra única y profética. Segunda Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, debemos saber de las cosas que están por venir, ciertamente. Quisiera este día, ¿cierto, hermanos? Como la palabra y la lectura bíblica lo dice, en Apocalipsis 1, en realidad vamos a ver todo el capítulo 1 de Apocalipsis, pero en estos 3 versículos se resume, más o menos el capítulo 1 resume casi todo lo que es el Apocalipsis. En Apocalipsis 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estos 3 versículos nos muestran 2 razones de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 razones para este libro. La primera es que conozcamos qué ha de suceder pronto, qué es lo que ha de suceder en nuestro tiempo. Y la segunda es para indicar que somos bienaventurados en conocer, porque dice: los que leen, los que escuchan y los que obedecen esta palabra son bienaventurados. ¿Queremos ser nosotros bienaventurados? Muchos leen y escuchan, pero no obedecen la Escritura. Es decir, no son movidos por el Espíritu Santo, mas resisten al Espíritu Santo movidos por su propia voluntad. Muchos se guían más por su pensamiento que por la palabra del Señor. El principal objetivo de este libro ciertamente es que obedezcamos la palabra del Señor. Si leemos, escuchamos y obedecemos esta palabra de este libro, nuestra iglesia ciertamente será bienaventurada. Nuestra iglesia, cada uno de los que está aquí creyente, siguiendo al Señor Jesucristo, es la iglesia. Lo primero es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y por este libro Él ciertamente se revela. Toda la palabra, toda la Biblia revela a Dios. Y revela lo que es la voluntad de Dios. Pero en este Apocalipsis, que viene del Apocalipsis, es revelar, destapar y dar a conocer lo que estaba o lo que está oculto en algún punto que no esté claro en el Antiguo Testamento. Viene a dar luz y viene a revelar lo más importante que quiera el Señor Jesucristo revelarnos. Él nos quiere revelar y darse a conocer a nosotros en todo lo que se refiere al Señor Jesucristo. Él se revela, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que adoramos, al que servimos. Él es el que está aquí. Y ciertamente esta palabra también nos puede identificar con un suceso con Simeón, donde la palabra dice, en Lucas 2:25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nos podemos identificar con Simeón porque el Espíritu Santo está en nosotros. En él estaba sobre él, sobre Simeón, pero en nosotros está en nosotros el Espíritu Santo. Versículo 26.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. También se puede aplicar a nosotros. El Espíritu Santo nos ha revelado que no veremos la muerte, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no veremos muerte, porque seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, nosotros también vemos aquí que somos movidos por el Espíritu Santo cuando venimos al templo. Porque dice, el Espíritu Santo movió a Simeón para que fuera al templo. Nosotros también somos movidos por el Espíritu Santo para venir al templo. Cada uno de los que estamos aquí es movido por el Espíritu Santo para estar aquí y ahora. No hay otra razón por la que estamos aquí. Así es el Señor poderoso y Rey. Versículo 28. Él le tomó en sus brazos, Simeón, y bendijo a Dios, diciendo, nosotros estamos aquí bendiciendo también a nuestro Señor Jesucristo. Estamos bendiciendo a Dios por el Señor Jesucristo. Nosotros también estamos aquí en el templo bendiciendo a Dios. Lo vemos en la alabanza. Lo vemos como en cada una de las alabanzas alabamos a Dios por su Hijo Jesucristo. Simeón lo había hecho cuando Jesús era un bebé. Y dijo Simeón, ahora Señor, en el versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, Simeón estaba diciendo, ahora ya me puedo morir tranquilo, porque he visto cumplirse tu palabra de salvación. La palabra de salvación, él vio, tomó al niño Jesús en sus manos y vio la salvación de todo el pueblo. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ciertamente desde Adán hasta nuestros tiempos, el Señor ha preparado esta salvación. Versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles. Este bebé Jesús es la revelación a los gentiles, o sea, a nosotros. Apocalipsis es el libro de revelación de todo y está completo. Es total, es para nosotros preparado por Dios y Padre. Este es el libro de Apocalipsis. Es la obra completa. También es la revelación de Cristo que Él quiere que tú y yo sepamos, que conozcamos. No es un libro extraño, ni complicado, ni que esconde cosas, sino que todo lo contrario, es abierto, declara todo. Es donde son advertencias, hay advertencias a la iglesia, revela la victoria del cristiano sobre sus pecados y sobre la gracia de Cristo, revela la gloria de Cristo, revela la historia de la humanidad, revela el mundo político de los últimos tiempos, revela la segunda venida de Cristo, revela el fin de Satanás, revela el reino de Cristo en la tierra, revela el cielo nuevo y tierra nueva. Lo primero es que ciertamente entender que este libro está escrito para nosotros, su iglesia. No está escrito para cualquiera. Este libro está escrito para su iglesia. Porque dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este versículo aclara que este libro solamente puede ser entendido por los siervos, porque está dirigido a sus siervos, está dirigido a ellos. Está claro en el primer versículo de Apocalipsis, a los que le obedecen, a los que le creen,
a los que predican el Evangelio de la gracia. Esos son los siervos del Señor Jesucristo. Hay grandes teólogos de universidades, institutos y distintos que estudian este libro, pero como una filosofía más. Para ellos no lo podrán entender, ellos no lo pueden entender. Tampoco es para la iglesia que se llaman cristianas, pero son de prosperidad, que declaran la unidad para obras buenas de justicia social, de cambio climático, proteger el cambio climático, y declaran estas cosas por sobre el reinado de Jesucristo. Esos tampoco son siervos de Jesucristo. Ellos sirven a otros intereses, prosperidad, cambio climático, etc. Se llaman cristianos, pero no predican a Cristo. Esto no pueden ciertamente entender el Apocalipsis. Nadie lo puede entender sino antes es siervo de Cristo. Eso lo deja claro en el versículo. Si nosotros somos siervos, este libro ciertamente es para nosotros. Así, estando en la iglesia, no se revela tampoco en algunas personas. Este libro es un tiempo, hay que esperar, hay que perseverar. Si a veces nos cuesta entenderlo, debemos esperar en el Señor. Porque ¿quién no hizo la prueba? No sé si se acuerdan de la prueba del poroto en un vaso con algodón. ¿Lo hicieron en el colegio? Sí, ¿no es cierto? ¿Quién no se acuerda de esa prueba? Pues poníamos el porotito en el algodón, le echábamos agüita y la cosa era anotar qué es lo que pasaba el primer día. El primer día no pasaba nada, ¿cierto? El segundo día no, tampoco. Tercer día el poroto parece que está muerto. Cuarto día, oye, esto es pérdida de tiempo porque no pasa nada aquí. Entonces ya, pero el quinto día aparece un pequeño brote en el poroto. ¡Wow! Y después empieza a brotar. Y el 10º día ya era una planta. Entonces no debemos tener esa impaciencia que muchas veces peco, mi señora es testigo, de que peco de impaciencia. No debemos pecar de impaciencia. Si este libro muchas veces nos puede costar entenderlo, no debemos perseverar en el Señor para que Él nos guíe, para que Él nos sostenga en esto. Él va a hacer y va a sacar frutos de nosotros en su tiempo, cada uno en su tiempo. El Señor ciertamente ocupó una semilla de mostaza como ejemplo, un ejemplo mucho más claro, más cierto, ¿no es cierto? De la semilla más pequeña se transforma en un árbol grande y robusto, la semilla de mostaza. El Señor pone una semilla en nuestro corazón, que es la fe. El Señor toca la puerta, dice que toca la puerta, pero nosotros somos los que tenemos la decisión de abrir la puerta. Y en ese momento, cuando abrimos la puerta, dice el Señor que Él entrará y cenará con nosotros. Y entonces pondrá esa pequeña semilla en nuestro corazón, la cual nosotros debemos estar regando, debemos estar guardando, manteniendo para que esa fe empiece a crecer y desarrollarse y sea robusta. Y debemos estarla regando. ¿Cómo la regamos? En oración, leyendo la palabra, reuniéndonos con los hermanos, congregándonos, y de esa manera es el proceso. Aquí he visto que hay algunos momentos que nos encontramos los cristianos muchas veces en dos realidades, que nos preguntamos, por una parte, la soberanía de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas, ¿cierto? Y sobre que nos ha dado dominio propio. Pero por otro lado, ¿por qué si nos ha dado dominio propio, por qué seguimos pecando? ¿Cierto? Porque somos pecadores. Ya, entonces,
hay dos realidades. Una es la soberanía de Dios y la otra es mi pecado. Mi pecado. Yo soy pecado. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo concluimos en esto? Para ser un poco más claro, un ejemplo. ¿Quién escribió Apocalipsis? Nosotros decimos Juan. ¿Cierto? Juan, pero ¿por suyo propio? No, por el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Pero Pablo, el mismo Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, todo lo bueno lo hace el Espíritu Santo, pero todo lo malo lo hago yo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo puedo vivir estas dos realidades? Entonces, el Señor lo clarifica en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia enseña que el hombre perece siempre porque es rebelde, porque persiste en sus pecados. Entonces, ¿quién lleva mi vida cristiana? ¿La llevo yo o la lleva el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué peca? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué sigo siendo pecador? El Señor lo resuelve en los siguientes versículos. Lucas 18, del 13 al 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Amén. Nuestro clamor siempre debe ser un clamor de humillación ante el Señor, que el Señor sea propicio para nosotros, es decir, que el Señor nos guarde en su misericordia, que el Señor nos cubra de su misericordia, humillados siempre, todos los días, aunque no pequemos, hermanos, aunque no pequemos, todos los días debemos humillarnos, todos los días. El Señor mismo nos dio ejemplo cuando se humilló en la cruz delante del Padre. Él dijo, Padre, que pase de mí esta copa, mas hágase tu voluntad y no la mía. Tomó la humillación de la cruz. Eligió tomar la humillación de la cruz. Así también nosotros cada uno debemos cada día elegir esa humillación, humillarnos ante el Padre. Porque el Padre lo enalteció cuando se humilló. En Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, esta humillación, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a cada uno de nosotros, semejante, se hizo semejante a nosotros, se hizo semejante a mí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, delante de él mismo, siendo 100% hombre, se humilló ante él mismo, que es 100% Dios. Y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El siervo, que es para quien está dedicada esta carta, siempre tiene que tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es manso y humilde de corazón.
dicho por él mismo. Es manso y humilde de corazón ante Dios, no ante el pecado. Es manso y humilde. El siervo de Dios siempre está clamando, Señor, sé propicio a mí. O sea, Señor, cúbreme de tu misericordia. Señor, guárdame en tu misericordia. Solo de esta forma podemos ser justificados. De la otra forma, como la hacía el fariseo, no seremos justificados. ¿Cierto? Por eso debemos siempre insistir en esta forma, porque nuestra manera de pensar, nuestro yo, siempre trata de creerse y ser algo que la palabra dice que no es. Nosotros siempre pensamos que no somos pecadores porque no hemos hecho algunas cosas, pero el Señor dice que somos pecadores y humillados a Él, siempre seremos siervos. Bien, volviendo al versículo 3 de Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, somos bienaventurados ciertamente si leemos, escuchamos y guardamos esta palabra. Los que obedecemos debemos obedecer siempre viviendo de acuerdo a esta palabra. De esta manera, si continuamos leyendo los versículos de Apocalipsis, dice en versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A las 7 iglesias, ¿cierto? ¿Por qué habla de 7 iglesias? Porque el número 7 representa la obra completa de Dios. Es cuando está una obra completa, habla de 7. El número 7 aparece en innumerables referencias en la Biblia. Sería larguísimo extenderse. Pero los ejemplos más básicos son los 7 días de la semana para la creación de los cielos y la tierra. Los 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. El 7 es cabalidad, es completo, es la totalidad de Dios. 7 siempre marca la perfección. Los 7 espíritus de Dios, que son el Espíritu Santo, es un solo espíritu, ciertamente, pero tiene cualidades. Y es el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y del temor de Dios. Es el espíritu perfecto, completo. Significa que este es un libro de totalidad, completo, cabal, puro, perfecto. Es decir, en este libro es totalmente, no hay nada más que agregar ni quitar. Todo lo que dice Apocalipsis ya se ha cumplido, se está cumpliendo y también se cumplirá. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Se hizo hombre para testificar del Padre y se humilló a sí mismo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él, el que murió, resucitó de los muertos y vuelve a la tierra, pero ahora como Rey y Señor de señores. El que nos salvó ciertamente de toda nuestra iniquidad. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice que los que sirven al Señor, Él los justifica. Él les da justificación. Y además los hace reyes y sacerdotes para la gloria, para Él toda la gloria. Vemos también en Salmos 34, 22, del 7, en Salmos 34, 22, dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. ¿Confiamos en el Señor? ¿Servimos al Señor?
Él nos redime nuestra alma. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Porque Él es el principio y el fin. Él era y Él ha de venir. Este libro ciertamente habla de lo que ha habido antes, de lo que hubo antes, de lo que sucede hoy también, y también habla de lo que será mañana. Después los versículos del 9 al 20 del capítulo 1 se revela como la visión del Hijo del Hombre. En el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Probablemente Juan estaba en oración, en devocional, analizando, meditando la palabra, meditando, y en ese momento vino a él esta voz fuerte. Por eso es tan importante la oración. Hay momentos en la oración que el Señor revela muchas y clarifica muchas de nuestra vida. Sí, claro, cuando nosotros pedimos en oración, pedimos, pero también debemos estar atentos nuestro oído, a lo que Él también nos dice en ese momento. Por lo tanto, la oración es importante para pedir, pero más importante es recibir de lo que el Señor nos diga. En el versículo 11 decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este es un mensaje específico para 7 iglesias que existían en ese tiempo y que existían en el Asia Menor. Pero también este mensaje sirve para las iglesias de hoy en día. También se aplica, porque son la totalidad. Hablamos de la totalidad de las iglesias. 7 es la totalidad de las iglesias. Habla de que estamos aquí en el templo, ¿cierto? Pero la iglesia somos nosotros, los hombres y mujeres creyentes que siguen a Jesucristo. Esas son la iglesia. Esa es la iglesia. Este también es un mensaje para cada uno de nosotros. Por tanto, somos bienaventurados si leemos y aplicamos en nuestra vida todas estas correcciones que, si Dios quiere, podremos ir viendo en otro mensaje cuando pasemos al capítulo 2 y 3. Ahí hay mucha lección para cada uno de nosotros y para cada una de las iglesias. En el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta es la visión de Jesucristo, y es en medio de los candeleros. Dice ¿qué son los candeleros? Los candeleros son la iglesia, los hombres y mujeres que siguen a Jesucristo. Son las personas reunidas en su nombre. O sea, es la iglesia de los avellanos. Se aplica, porque cuando dice 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Cristo en medio nuestro está ahora. Y aquí lo declara en esta palabra. No es una idea, es una realidad.
como toda la palabra es verdad, Cristo está en esta iglesia de los Avellanos en este momento, dicho por su palabra. No es una interpretación, sino que está escrito. Escrito está. Cristo en medio nuestro ahora confirma aquí que su palabra es fiel, es verdadera y que maravillosas son sus obras. Por esto lo más cercano, hermanos, lo más cercano al cielo que podemos estar es en la iglesia y es en el hogar, donde dos o más se reúnen en nombre de Cristo, ahí está su iglesia. Y en medio de la iglesia dice aquí su palabra que está Él. En el versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz con estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda. 7 estrellas las 7 estrellas representan a los siervos, a los mensajeros. Dice, versículo posterior, dice a los ángeles. Los ángeles eran los mensajeros. Cuando no iba el Espíritu Santo, venía el ángel como mensajero. Mensajero de la palabra de Dios, mensajero de Dios. Los mensajeros somos los siervos que divulgamos la palabra de Dios. Cuando tú divulgas la palabra del Señor en medio de tu familia, en tu trabajo, en todas partes, tú estás divulgando, es un mensajero del Señor. Eres una estrella. Y de su boca salía una espada, la palabra. La espada es la palabra del Señor. Estos estrellas, que son las personas, los mensajeros de Dios, los que predican, los que comparten el Evangelio, esos están en su mano derecha. Hermanos, estamos en la mano derecha del Señor. Aquí lo declara su palabra. No estamos en cualquier parte. Estamos en la mano derecha del Señor. Estamos en el mejor lugar de donde podemos estar. Por eso debemos gozarnos. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Me imagino, Juan no tiene palabras para escribir. Dice como bronce bruñido, dice como horno de fuego. Cosas que más o menos él podía tratar de explicar. Pero ciertamente no nos podemos imaginar cuál era la visión. Y por eso cayó como muerto a sus pies. Porque era una visión divina. En el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. En estos versículos, hermanos, podemos considerar que es un bosquejo de todo el Apocalipsis, aplicándolo como un resumen de todo el Apocalipsis. Estos versículos donde dice, porque si lo aplicamos como un ejemplo, lo que has visto sería, ¿qué ha visto Juan? Juan había visto las iglesias de Asia Menor, ¿cierto? Después dice, las cosas que has visto, Juan vio las iglesias de Asia Menor. Las cosas que son los tipos de iglesias que hoy existen, ¿cierto? Las iglesias que hoy existen son las cosas que son. Y las que han de ser son las iglesias que serán después del rapto, las iglesias que pasarán la tribulación, es decir, los que creen en Jesucristo después del periodo de la gracia. En esto podemos ver en qué se entiende las cosas que viste, las cosas que son y las que serán.
Otro ejemplo puede ser el espíritu del anticristo, que también Juan lo vio. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, Juan ya declaraba que estaba el anticristo en su tiempo. Él lo vio. Las cosas que serían, nosotros vemos el espíritu del anticristo hoy día, ¿cierto? Vemos el espíritu del anticristo en tantos lugares. Y las cosas que han de ser después de estas sería la manifestación del anticristo, que también viene. Por eso la palabra es tan completa. Y termina con el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o sea, lo que veíamos. Los ángeles son los mensajeros, los siervos de Dios. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, o sea, los grupos de personas que se reúnen siguiendo a Cristo en todas partes del mundo. Entonces, hermanos, no podemos ver nada ahí fuera de Cristo. No hay nada fuera de Dios y de la revelación de nuestro Señor. Nosotros tenemos la verdad, pues el pasado, el presente y el futuro está plasmado aquí, en este libro. Nosotros tenemos esa respuesta. La respuesta que la gente hoy día se agolpa a preguntarse, hoy día nosotros las tenemos en este libro. No podemos encontrar nada fuera de Dios. No hay nada que encontremos. Y todo ya está determinado por el Señor en su palabra. Por eso alabamos al Señor, glorificamos su nombre y oramos, hermanos. Te alabamos, Padre, que maravillosas son tus obras por la eternidad y para con tus hijos que hoy están aquí. Te damos gracias que la fe que pusiste en nuestro corazón, tú la renuevas cada día, fortalezcas y nos protejas, Señor. Que tu misericordia sea propicia a nosotros. Cada día renuévanos, Padre, en esta fe, porque somos tus siervos y estamos en tu mano y estamos en tu mano derecha. Estamos guardados, sustentados y nada podemos temer, porque tú eres Rey, Rey de reyes, Señor de señores, fiel y verdadero, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.